Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Agradezco la invitación a la Universidad NSI, a nuestro rector, el doctor Carlos Melo. Vamos a empezar con un tema muy interesante para todos ustedes, que es los retos de la educación superior en la parte de acreditación internacional. ¿Qué sucede con esta oportunidad? ¿Qué antecedentes tenemos a ustedes como estudiantes, como profesionistas, como sociedad civil? Número uno, el Telecán, 1994. Implicó un cambio de paradigma donde se hablaba de la evaluación, la acreditación y la certificación de la educación superior. Después viene el nuevo Telecán. El nuevo Telecán que se acaba de actualizar, se firmó este pasado viernes en la ciudad de Argentina, y ahora viene también el otro acuerdo, el TPP, el PTPP, el acuerdo con 17 países, donde estamos participando en este momento. La PEC de América Latina y el nuevo acuerdo con Europa. Y viene algo que en América Latina no se ha dado mucha importancia porque no estamos en este esquema, que es la ruta de la seda, el nuevo dominio de China. ¿Qué va a pasar con eso? Alguien podría decir, no me interesa. China, ¿qué tiene que ver con América Latina si no nos incluyó en la ruta de la seda? Pues simplemente para todos los que estamos en comercio internacional, en la parte áreas de negocios, ¿qué va a suceder con el nuevo gigante que está tomando el paradigma de China? Y finalmente, las guerras comerciales que ha tenido en este momento China y Estados Unidos, que ha implicado que el dólar se vaya más arriba de lo que tenemos así, independientemente del nuevo gobierno, las decisiones que vaya a tomar y que nos vayan a afectar a todos los que estamos en este país. ¿Qué sucede en la educación superior de este país? Número uno, tenemos rigidez en los programas educativos. Son programas educativos que no son flexibles, no tienen esa cualidad que estemos hablando ahí, insuficiencia en la investigación, desempleo de los egresados, la debilidad en los programas de posgrado, una consolidación insuficiente del sistema de evaluación y acreditación. Ustedes están en una universidad que cuenta con sus programas acreditados, que eso nos da una certidumbre, como lo vamos a ver más adelante, en la calidad de la educación superior. Nos falta mayor vinculación con los requerimientos para el desarrollo nacional y hay una deficiente participación de la sociedad en el desarrollo de la educación superior. ¿Por qué lo digo esta parte? Nuestros papás, sus papás, ustedes mismos, nos preocupamos por llevar a nuestro hijo al kinder, a la primaria, tal vez, quinto, sexto año. En secundaria los dejamos solos, en preparatoria ya ni nos interesa a qué escuela va prácticamente, y en universidad pasamos de noche por ellos. Entonces, necesitamos tener una mayor participación como sociedad civil en la educación de nuestros hijos, en todos los niveles que sea factible, platicar con ellos, dialogar, estar con ellos participando. ¿Cuáles son las tendencias educativas que tenemos? Como son, número uno, cuerpos estudiantiles heterogéneos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde está el siglo XXI? Tenemos una expansión de sistemas de educación en todos lados, cada vez vemos mayores oportunidades, hay una explosión del conocimiento, nuevas formas de gobierno institucional como tal, y tenemos redes globales. Actualmente ya no estamos nosotros participando, como antes nada más de nuestra universidad local. Ya tenemos redes globales, tenemos movilidad, tenemos colaboración y especialización en habilidades. Tenemos ya ahora el paradigma de la educación a distancia, los cambios demográficos y migratorios. ¿Qué va a suceder con ese cambio demográfico de mi generación, donde habíamos un 70% masculino y 30% femenino? Actualmente ya en muchas licenciaturas es al revés. Estamos actuando con ese esquema, estamos teniendo la atención con las señoritas, estamos teniendo una cosa tan sensible como tal. ¿Tenemos los mismos baños para hombres y mujeres? ¿Eso es correcto? No, porque ya tenemos más personal femenino en las escuelas que hombres. Un simple detalle tan básico como ese. Y la globalización. La globalización ya nos alcanzó a todos. Ya no es nada más estudiar
y tener un solo conocimiento de un idioma, el español, en este caso México. Les pongo un ejemplo, en el caso de Finlandia, el inglés obligatorios. Siguiente grado de estudios, les dan otros 2 idiomas, que puede ser el alemán y el francés. Salen con 4 idiomas para empezar la universidad. Y ahí les ofrecen ahí un 5º o 6º idioma opcional. Los otros 4 son obligatorios. Y vean, ¿qué diferencia tenemos con nosotros en México? Que en muchas universidades todavía seguimos gestionando, si es necesario, el idioma inglés. ¿Qué necesita un estudiante como ustedes? ¿Conciencia de uno mismo? Sí. Conciencia de a dónde quiero llegar, quién quiero ser, tener un análisis, una síntesis, una crítica, tanto de mi persona, como de la escuela, como del catedrático que está frente a mí, o de mi tutor, si es en línea o si es un programa semipresencial o mixto. Debemos de ser organizados, tener una planificación de mi vida, un plan de carrera de vida, a dónde quiero yo estar en 5, 10 o 15 años. Poderme comunicar con mi compañero, con mi compañero externo, en una empresa, en cualquier lugar que yo tenga que hacer una presentación, saberme comunicar en forma adecuada. Ser responsable y perseverante, saber tomar decisiones. No tengo todavía 5 años para que me lleven mis hijos o me lleve mi papá a algún lugar. Yo debo de saber tomar decisiones. Si estoy en el área de ventas, saber atender a un cliente, saber trabajar en equipo y tener cooperación. Tener una mentalidad de aprendizaje continuo. No porque yo terminé, ustedes ahorita, algunos egresados, su licenciatura hace 2 años, 3 años, no vuelvan a actualizarse dentro de 10 o 15 años. ¿Por qué no? Si el conocimiento se está renovando de una manera vertiginosa. Saber adaptarnos a los cambios que tenemos en este momento, dar resultados y el compromiso, el engagement de todos nosotros. Capacidad de trabajo bajo presión, saber solucionar los conflictos, buscar siempre ser el mejor, buscar siempre mejorar lo que estoy haciendo al día de hoy. Y finalmente, lo que es la innovación, el emprendimiento lo va a llevar a que ustedes sean un líder en donde estén trabajando. Y tenemos un dato, México, el 54% de los empleadores enfrentan dificultades para cubrir sus vacantes. ¿Por qué razón? Porque algo les faltó a sus compañeros mexicanos, jóvenes, señoritas, en este pequeño esquema, en este pequeño mapa mental de lo que necesita un estudiante para ser exitoso. Y vamos a compararnos a nivel internacional. ¿Qué nos dice la Comunidad Económica Europea? ¿Cuáles son aquellas competencias básicas que ellos están exigiendo en sus universidades? Número 1, la autonomía. 2, manejo numérico. En muchos casos le pregunto yo a los estudiantes, ¿por qué estudiaste otra licenciatura que no fue las áreas duras, el área de ingeniería? Dice, para no llevar matemáticas. Mi pregunta es, te pongo un ejemplo, eres licenciado en turismo, no vas a hacer una planeación, no vas a cotizar, no vas a hacer un estado de ingresos y egresos. Son matemáticas de cualquier nivel que tú me pongas. Tener el pensamiento científico, comprender e interpretar el mundo, tener una competencia tecnológica. Ya no es necesario solamente, como antes, usar una computadora básica. Ahora ya nos piden Excel avanzado, no de principiantes, nos piden otras tecnologías, nos piden otro software necesario. El autoaprendizaje, ¿qué necesitamos? Seguirnos actualizando día con día. Ya no porque yo terminé mi carrera de médico hace 6 años, 20 años, ya soy médico. No. ¿A dónde voy a llegar en esta vicisitud de cambios tan avanzados y que cada día nos encontramos con algo nuevo? La cultura. Ustedes han escuchado que los mexicanos no tenemos mucha cultura. Es un paradigma que se maneja, que nos falta cultura. A lo mejor es cierto en algunos casos. ¿Por qué no tenemos esa disposición para enriquecer nuestro patrimonio personal? Ciudadanía, ser responsable, es la cultura cívica.
Muchas veces nos dicen, es que se ha perdido ya la cultura cívica en México desde que un presidente quitó la asignatura en primaria. Pues en parte es cierto, pero también no porque me lo quitaron yo me conformo. Yo puedo buscar por mi cuenta el civismo, la ética, los principios morales que correspondan a un buen ciudadano mexicano. La lingüística, ya no es solo necesario y oportuno tener el manejo de un segundo idioma, que en este caso sería el inglés, que es el idioma comercial. Necesitamos otro idioma. ¿Cuál sería para ustedes pensar? Díganmelo ustedes. ¿El japonés? ¿El alemán? ¿El francés? ¿El coreano? ¿El ruso? ¿El portugués? ¿O cuál? ¿Cuál sería, cada uno de ustedes contesten a sí mismo, cuál sería mi tercer idioma que yo debo de poder hablar y comunicarme de manera correcta o razonablemente bien? El mundo ya cambió. ¿Qué nos dicen? Que para contrarrestar el déficit de talento, los líderes deben de adoptar 3 roles críticos. Número 1, la capacidad de comprender y alinear los objetivos del negocio con las competencias del capital humano para su personal. ¿Esto qué quiere decir? Si yo tengo un negocio, ustedes tienen un negocio, ¿qué personal voy a contratar? ¿Cómo voy a capacitarlos para que precisamente adquieran las competencias que me sirven? Necesito que hablen idiomas, pues busco una escuela que pueda darme ahí, ya sea en línea o presencial, el idioma inglés. En caso que esté yo en Monterrey con ustedes, el idioma coreano sería un buen ejemplo. Yo necesito interactuar con las empresas coreanas, necesito que alguno de mis empleados, 1 o 2 por lo menos, hablen coreano. Tenemos que atraer y retener al talento, porque es necesario, ¿para qué? Para armarles un plan de carrera que los haga atractivos, que se queden conmigo, que no los contrate hoy y tenga una alta rotación, que tenga que estar invirtiendo en el personal con mucha frecuencia y no pueda tener yo ese personal en mi empresa. Y finalmente, aprovechar el talento del equipo de trabajo que yo tengo. ¿Cómo? A través de que, pues buscar simulaciones de trabajo, ¿sí? Buscar modelos que me permitan optimizar y utilizar a cada uno de mis compañeros de acuerdo a su capacidad, a su talento, a su creatividad que tienen ellos. Todos somos capaces, todo es cuestión que nos permitan encontrar el punto medio que nos ayude a salir adelante. Ya estamos en la 4ª revolución industrial. Hablamos de inteligencia artificial, robótica, nanotecnología, etc. Las carreras como las conocemos ya no van a existir en muy poco tiempo, o ya no están existiendo. Ya tenemos ahorita ingenieros del medio ambiente, ingenieros de diseño, ingenieros metalmecánicos, de geotérmica, de energías renovables, de seguridad ciudadana, de derechos humanos, en fin. ¿Qué tenemos que hacer? Adaptarnos al cambio. ¿Qué tenemos que hacer también todos nosotros? Investigar los sectores en los cuales me interesa a mí desarrollarme y crecer. Requerimos una nueva forma de pensamiento, sí, todos, desde nuestros papás. ¿Cómo nos vamos a comunicar con mi papá que está en otra provincia, en otra región? No puedo yo estar llamando por teléfono, como marcando los 5 dígitos. ¿Por qué no usamos a través de WhatsApp, a través del Skype? Al fin, algunas de las formas de comunicación abiertas que podemos hacer, y que eso nos permitiría tener una presencia diaria a la hora que sea con mi papá, con mi mamá, que tiene 60, 70, 80 años, que no fue su época de tecnología, pero yo le puedo enseñar. Yo le puedo enseñar para que se sienta a él, que me vea físicamente. Y finalmente, los nuevos conocimientos que requerimos todos, cada uno en este momento. Todo esto nos implica un término que el día de hoy que estoy acá en el Banco Mundial, en una reunión precisamente de capital humano de innovación, nos hablan de este tema, innovación. Necesitamos la innovación. ¿Y qué requiere la creación, modificación, implementación y comercialmente que sea funcionable para que yo pueda avanzar en este sentido? ¿Qué tengo que hacer en este concepto de innovación?
creatividad. La creatividad me va a dar liderazgo, me va a permitir tener emprendimiento, me va a dar innovación, y la productividad más la competitividad me va a hacer que mi empresa y mi yo como persona física tenga un crecimiento y desarrolla. Ese desarrollo de talento se convierte en calidad en la educación. Ustedes, ¿cuántos de sus compañeros o ustedes, su familia, son la primera generación que termina una licenciatura, una educación superior? Tal vez pocos, tal vez muchos, no lo sé, pero ustedes son un ejemplo de lo que podemos hacer en este país, que solamente tiene una cobertura del 35% en educación superior. Quiere decir que el 65% no tiene posibilidades o no ha buscado una posibilidad de acceso a una universidad, llámenle presencial, mixta o virtual. Ustedes son privilegiados porque están dentro de ese 35%. Felicitaciones. ¿Qué viene dentro de todo este esquema? La innovación, no solo en la parte que conocemos, tenemos también las ciencias humanas y la cultura. Una innovación técnica, una innovación de servicios, en los modelos de negocios. El ejemplo que tenemos aquí es que una empresa comercial muy grandota acaba de entrar al mercado de la gasolina. Walmart acaba de entrar también a poner gasolineras. ¿Quién podía pensar hace años que una tienda comercial de servicio habría un nuevo giro de negocios? Son modelos. Si el modelo no está cerrado únicamente a lo que yo estoy viendo, el mundo y la creatividad y la innovación está hasta donde su imaginación lo permita. La innovación en el diseño, la innovación en el social. El iPhone fue una innovación de diseño importante. En social tenemos los bancos de alimentos, por ejemplo, que es algo que nos está ayudando a recuperar y a tomar conciencia en el desperdicio de alimentos que hacemos ahí. ¿Qué tenemos que hacer entonces en toda esta parte? A través de la investigación, buscar nuevos conocimientos y creando nuevas relaciones de colaboración en nuestro entorno que tenemos aquí. Ahora, permítame hacer una referencia al Foro Económico Mundial 2017. ¿Qué nos dice el Índice Global de Competitividad? Número 1, necesitamos reformas estructurales a largo plazo para el talento emprendedor. ¿Cuántos de ustedes tienen ideas brillantes y no encuentran apoyo? El INADEM, que es un buen ejercicio de este gobierno, anterior y del actual, yo entiendo que va a continuar, es una forma de que apoya a los jóvenes emprendedores, y jóvenes no quiere decir menores a 25 años, es un joven, cualquier edad, es joven cuando hay ideas nuevas, cuando hay creatividad en las personas sin importar su edad. Es necesario resolver la persistencia del alto desempleo. El alto desempleo porque no están bien preparados, porque no están cumpliendo lo que el mercado solicita. No todos somos, como en mi caso, contadores públicos. Puede haber otras, como ya les comenté, otras carreras. Necesitamos aumentar el acceso a la educación. Ese 35% de cobertura no es factible que se siga dando así. Tenemos que ser creativos, tenemos que impulsarlo, la modalidad abierta y a distancia virtual, bajando costos, bajando opciones, buscando proyectos de vinculación con el sector productivo, con el sector público, buscando fuentes de financiamiento externas para tener una capacitación de alta calidad que me permita ser precisamente competitivo para el sector que me va a contratar. Necesitamos encontrar también, y nos lo dice el Foro Económico Mundial, una mayor flexibilidad en los mercados laborales. No precisamente el más efectivo trabajador el que está 8 horas sentado. A mí no me interesa verlo en una máquina, a través de un escritorio, de una computadora. Me interesa que dé resultados. Ustedes preguntan, ¿por qué estudiaron? ¿Por qué desean? ¿Nada más por hobby? ¿Por presumida con su familia que ya terminaron una licenciatura que están estudiando o realmente quieren seguir adelante? Cada uno de ustedes piense lo que considera que es lo más adecuado. Recapitulemos. Creatividad me da el liderazgo. El liderazgo me impulsa a un emprendimiento. El emprendimiento me da la oportunidad de ser
innovador. La innovación me permite tener productividad. La productividad me da competitividad y eso se reúne en crecimiento y desarrollo. Entonces, ustedes están en este esquema. Desarrollo de talento es igual a educación de calidad. Educación de calidad que la Universidad CNSI lo obtuvo a través de ¿qué? A través de buscar ser reconocido y evaluado por una agencia de acreditación con prestigio, como fue CASECA o como fue CAXLA, en los estándares nacionales e internacionales. Nosotros, en el caso de CASECA, somos una agencia reconocida por el INCAE, que es la Red Mundial de Agencias de Acreditación con sede en Europa, que la próxima semana tenemos una reunión de agencias de acreditación en Berlín para ver el tema tendencias mundiales de la acreditación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué esperamos los países que estamos comprometidos con la calidad? Ustedes forman parte de ese padrón de universidades que cuentan con programas acreditados. Necesitamos hábitos de vida saludable. No es posible que sigamos escuchando del Banco Mundial, de la OCDE, de la Organización Mundial de la Salud, que tenemos índices de segundo lugar en obesidad infantil o primer lugar, según sea el caso, por exceso consumo de refrescos. En fin, al cabo de los años nos va a ayudar el que estemos mejor físicamente para no tener que estar gastando el poco dinero que tengamos o mucho en cuestiones de salud. Es importante la preparación de los catedráticos, eso es indudable. Necesitamos que nuestros profesores se sigan actualizando, sigan preparándose y vayan avanzando. La equidad de género, ya lo mencioné hace rato, 70-30 en mi época, ahora es al revés, pero tenemos que darle las mismas oportunidades que tenemos hombres a mujeres. No es nada más hablar en un discurso académico o político. Todos tenemos la capacidad y está demostrado que las mujeres son más creativas que los hombres, tienen mayor sensibilidad y por qué no aprovechar un equipo multidisciplinario considerando la capacidad, la habilidad y el criterio del equipo, no el sexo. Es mi opinión personal. Y finalmente, obtengan su título. No se me queden como pasantes porque en muchos casos México es un país que tiene muchos profesionistas que no se titularon. Es algo que es un dato endémico que tenemos en este país. Hay una gran cantidad de profesionistas que no terminaron sus estudios en su última etapa, que es la titulación. Todo esto nosotros lo evaluamos en lo que le llamamos la acreditación, que fue un compromiso que México signó al momento de firmar el Tratado de Libre Comercio. Evaluar la educación superior, acreditar la educación superior y impulsar un programa de certificación profesional. En este caso me toca hablar de la acreditación. ¿Por qué es importante? ¿Amplía la visión profesional para la universidad, para sus egresados? Sí, los motiva a capacitarse, les da prestigio, fortalece la credibilidad del trabajo. En este caso, ya tenemos muchas empresas que están pidiendo contratar alumnos egresados de programas acreditados. Cuidado, en otros países así se maneja ya. Colombia, Chile, hay buenos ejemplos que dicen, contratamos alumnos que provengan de universidades que tengan programas acreditados. Impulsa una cultura de calidad, aumenta el número de convenios, porque es uno de los requisitos que nosotros pedimos, que se firmen convenios de movilidad estudiantil, de líneas de investigación, de proyectos entre los profesores y que los alumnos vayan de un lado a otro y que se les pueda tomar eso como válido en un semestre. Y finalmente establece estándares de calidad. Vamos a ver ahora el siguiente punto. Un segundo. ¿Por qué es importante la acreditación? ¿Por qué creen ustedes que es importante la acreditación? Aquí hay una guía, pero me gustaría que ustedes también lo vayan viendo para que pensemos igual. Número 1, innovación educativa. ¿En qué sentido? Nos obliga a capacitar, nos hace conscientes de
capacitar a nuestros profesores. Transforma el currículo, que sea un currículo flexible, que sea un currículo con visión internacional, que nos permita evaluar el aprendizaje. ¿De qué me sirve a mí estar presente en una sesión si pasé de noche, si me fui a dormir, si únicamente tomé algunos ejemplos y estuve chateando, estuve distraído en mi celular? Es necesario precisamente la acreditación, nos dice uno de sus indicadores, qué investigación estás haciendo, qué estás desarrollando en procesos de investigación. Nuevas tecnologías, investigación educativa. Tenemos un programa de formación de investigadores, hacemos una difusión y divulgación de la misma. ¿Qué estamos haciendo para empezar a evaluar la frontera de los conocimientos? Y aquí viene lo que ustedes son un buen ejemplo, un desarrollo de un sistema de aprendizaje virtual para incrementar la cobertura. Esa es la única forma que tenemos en este país para poder mejorar ese 35% de cobertura educativa. ¿Para qué? Para incrementar la cantidad y la calidad de la educación virtual a distancia. No podemos seguir ofreciendo educación virtual sin tener los mínimos indicadores de calidad y estándares que nos permitan evaluar qué tipo de educación estamos dando. Viene nuestro compromiso social, los programas de responsabilidad social. Vinculación e innovación de programas para tal efecto. Número 1, ¿para qué? Para compartir nuestra experiencia, que nosotros tenemos esa ventaja con otros niveles de la sociedad civil que no han podido acceder a la universidad, para ayudarles a incrementar la competitividad y el desarrollo social, para impulsar el desarrollo comunitario en diferentes zonas o regiones del país que no tienen acceso a las posibilidades que nosotros y ustedes estamos alcanzando. Para evaluar las competencias, para tener una equivalencia de competencia con otros países, para ver qué nos dice la OMT con el instituto, con el organismo en México oficial que es Conocer. ¿En dónde estamos nosotros siendo certificados, en qué competencias? Y finalmente, el punto principal que es para ustedes y para nosotros también como agencia acreditadora, la formación integral de los estudiantes. ¿Qué necesitamos? Apoyos para la mejora del desempeño académico y desarrollo humano de los estudiantes. No solo es que ustedes pasen mi materia de matemáticas con 9, con 10 o 6. No me interesa que lo entiendan, que la comprendan, que sepan para qué sirve la contabilidad ambiental. En México no estamos todavía manejando contabilidad ambiental, por ejemplo. Únicamente manejamos la contabilidad financiera, los centros de lenguas extranjeras, el intercambio académico, la difusión de la cultura en beneficio de la comunidad y la sociedad en general, la obra editorial. Ayúdenos a sacar nuevos libros, ayúdenos a titularse, que sea por tesis, los que les interese presentar una tesis de calidad. Hagamos deporte, tengamos salud en beneficio de todos nosotros, de nuestras familias, de nuestros recursos financieros. Sabemos que el sistema de educación de salud no es el más adecuado en nuestro país, pero no por eso me voy a descuidar yo. ¿Para qué arriesgarme a estar yo con algún problema de salud? ¿Qué necesitamos de ustedes? El establecimiento de una cultura de la planeación y evaluación integral para la mejora continua. ¿Quién de ustedes me puede decir que tiene ya un ejercicio de planeación prospectiva de su vida o de su empresa? Si lo tenemos, ya tenemos entonces después el siguiente paso, la planeación táctica o la planeación operativa. Y el tercer punto es, ¿cómo voy a evaluar estos planes? Para tener precisamente la certificación, la calidad de lo que estoy haciendo. Si no, aquello que planeo y no evalúo, no sirve. Otra de las cosas que nos interesa mucho hacer énfasis con ustedes es que es necesario fortalecer la infraestructura. Los servicios bibliotecarios del país,
que no usemos la biblioteca como el elefante blanco, que nunca vamos, nunca la asistimos. Quien no le gusta ir a una biblioteca a revisar en papel, perfecto. Tenemos la Biblioteca Mundial que impulsó la ONU, que es gratuita y que tampoco se utiliza. Y tenemos esa posibilidad a través de la red digital. Tenemos ahorita que impulsar algo interesante, la infraestructura informática. En este momento tenemos el 40% de cobertura digital en el país. Esto nos limita mucho, porque entonces, ¿cómo podemos impulsar en otros escenarios el aprendizaje a través de la red como tal? El gobierno actual acaba de informar que va a utilizar la red digital de CFE, la Comisión Federal de Electricidad, lo cual es correcto. Existe y por algunos intereses creados que no entendemos, no se había aprovechado esa oportunidad. Ahora esperemos que sí se puede usar y eso nos va a ampliar a que en todo el país tengamos la red sin costo, porque ya la pagamos todos con nuestros impuestos y podamos usar esa red de CFE. Después, en cuanto a este esquema, permítame que ustedes conozcan qué son los estándares que nosotros incluimos en un proceso de acreditación, el cual ustedes ya han pasado y fueron acreditados. El personal académico, número 1, es decir, cómo es la planta docente, qué profesores hay, cómo fueron contratados, cuál es su programa de capacitación, cómo son evaluados. Los estudiantes, igual, cómo fueron, cuántos entraron, cuál es el nivel de deserción, cuál es su nivel de calificación. Revisamos también esa parte de su desarrollo académico en la universidad. El plan de estudios es un plan de estudios trimestral, cuatrimestral, por líneas de investigación, por desarrollo social, por objetivos, por proyectos, cocurricular, secuencial, en fin, hay una serie de esquemas que nosotros vemos en los planes de estudio. ¿Cómo se evalúa el aprendizaje? Tenemos muchos 10. La pregunta, ¿son válidos esos 10 o ese 6? ¿Es correcto? La formación integral que reciben ustedes, los servicios de apoyo, la vinculación y extensión, cuáles son los programas que tienen ustedes, proyectos, convenios, etcétera. La investigación que se lleva a cabo en la institución, qué proyectos se están llevando a cabo. Como ustedes escucharon en mi currículum, yo tengo el registro ante CONACYT como investigador, porque es parte de mi inquietud, y también el CASECA, el Consejo, y CAXLA, los dos consejos tienen el registro realizado como del RENIECIT, el Registro Nacional de Ciencia y Tecnología, desde hace 5 o 6 años, y hemos pasado ya una revisión y un proceso de validación, y nos han dado esa confianza, ese apoyo con CONACYT, de que somos un organismo científico que impulsa la investigación en América Latina. Finalmente, también revisamos la infraestructura y el equipamiento y la gestión administrativa y el financiamiento, o sea, cómo va la universidad, que tenga viabilidad, respetando obviamente la confidencialidad de la institución y de sus asociados. ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué es lo que les espera a ustedes también? Las tecnologías de información ya están aquí a la mano. El entorno socioeconómico de la entidad. Tenemos nuevo gobierno, tenemos ahorita incertidumbre todos por lo que ha pasado, algunas decisiones que han sido tomadas por el mercado como no adecuadas, algunas muy correctas, pero que tal vez la forma en que se informó no fue lo más adecuado, como fue el que bajen las comisiones de los bancos, ¿verdad? ¿Cuáles son las políticas públicas que impactan a la educación? No lo sabemos hasta que no conozcamos el Plan Nacional de Desarrollo y, en el caso concreto, el Plan Sectorial de Educación. ¿Cuáles van a ser las estrategias de negocios para pymes y grandes empresas? Que algunos de ustedes sean quienes tengan su propio negocio de pymes o se integren a grandes empresas, deberemos de conocerlo, porque de eso va a depender el plan de inversión, el plan de desarrollo y de crecimiento de nuestra empresa o de donde estemos colaborando como empleados. ¿Cuál es la cultura de emprendimiento? Lo va a seguir dando no este gobierno. Y finalmente, en lo
personal, para ustedes mismos, la cultura general. Es necesario ampliar nuestra cultura general. ¿Para qué? Para que tengamos un mejor desarrollo personal. Todo esto, recuerden que es un término temporal, puede ser por un sexenio, por 2 sexenios, pero tenemos que ver también cómo nos afecta en otros países, en otros dos, lo que está sucediendo en este momento. ¿Qué está pasando en Estados Unidos? ¿Qué está pasando en Europa? ¿Qué va a pasar con el Brexit? ¿Qué va a pasar con la ruta de seda? ¿Hasta dónde va a llegar? En fin, como ven, hay muchos puntos que ustedes tienen que estar pensando en la siguiente fase, no nada más de que ya terminé y ya acabé. La pregunta también para ustedes es, ¿cuál es el mejor pensum? Es decir, ¿cuál es el mejor plan de estudios si estoy estudiando o qué puede mejorar para que mi institución, mi universidad me ayude a tener un mejor desarrollo profesional el día de mañana? ¿Qué es mejor? No todos somos aptos ni adecuados para estudiar un programa presencial. Puede ser mixto o virtual. No todos los estudiantes tenemos la capacidad de estudiar un programa virtual. Como ven, es bastante interesante lo que estamos haciendo y finalmente llego a las conclusiones de esta participación que con mucho gusto estoy haciendo desde la ciudad de Washington. Número 1, incluir el Plan Nacional de Educación en la modalidad virtual y mixta como obligatorio para todas las universidades del país. Es la única forma en que podemos ayudar a que tengamos una cobertura cercana al 90%. Adoptar las normas profesionales de educación que tenemos ya emitidas por la UNESCO y por el Banco Mundial, que nos ayuda nos da un mapa de referencia general para que todas las instituciones cubran un mínimo de calidad en los niveles de educación superior. Recomendar un currículo homogéneo para que incluya áreas básicas del conocimiento y que incluya el aporte personal. O sea, no es lo mismo decir únicamente voy a impartir la carrera de administración igualito para todos. Cuando tengo un mercado financiero, tengo un mercado bursátil, tengo un mercado agronómico, tengo un mercado de pymes, tengo un mercado de grandes empresas, en fin, todo es importante que hagamos ese tipo de análisis. Les sugiero que nos ayuden también ustedes a presentar una propuesta a los ministerios de educación para que las agencias de acreditación, como que estamos ahorita trabajando en el INCAE, tengamos reconocimientos mutuos a través de compromisos de calidad entre los diferentes países. Incluir la vinculación escuela-empresa por medio de la educación dual, impulsar este programa que el gobierno actual ya lo mencionó como una propuesta de campaña y ahora lo va a llevar a cabo, que funciona desde hace muchos años, hace 20, 30 años en Alemania, en Suiza, en Francia, con los Community Colleges en Estados Unidos también, con los Community Colleges en Canadá también, y en México se ha quedado un poco rezagado la parte de escuela-empresa. Estudiante que no practica es un estudiante que no está completo en su formación académica y profesional. Consideramos que nos falta una mayor integración entre las universidades y los gremios de los profesionistas, los colegios. Ojalá algunos de ustedes o la mayoría se integren a los colegios de profesionistas en este país, que no es obligatoria su colegiación, en otros países sí es obligatoria, y eso nos ayude precisamente a elevar la certificación profesional y elevar el nivel de calidad de nuestro trabajo en las empresas. Y finalmente, busquemos obtener reconocimientos internacionales. Ustedes tienen una acreditación nacional y una internacional que ahora ya nos permite, en la reunión que tenemos en Alemania, decir, la Universidad CNSI pasó un proceso de acreditación con CAXLA y aquí les estamos presentando la lista de universidades de América Latina que tienen ya un reconocimiento internacional. Muy bien, esta es mi última lámina. Aquí están con el tema que tenemos nosotros, alcanzando nuevos horizontes. La página web de la agencia, y estamos a sus órdenes por si hubiera alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias.